Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Facultad de Teología del Uruguay a esta presentación del libro Estado premasorético del Pentateuco según el Targum Neofiti 1, que tiene como autor, traductor, Alejandro Díez Macho, y el padre, tenemos el gusto de tener con nosotros, Horacio Bojorge, que ha hecho la compilación, la introducción y las notas. El presentador va a ser el padre Daniel Kerber, especialista en Biblia, como todos sabemos. Y yo, a pedido del padre Bojorge, lo que quiero hacer es una reseña, que es muy difícil ser sintético, del padre Alejandro Díez Macho, que es en definitiva el traductor de este texto, del cual nos va a hablar luego el padre Daniel Kerber, y todos los que tienen el libro habrán podido apreciar. Es muy difícil hacer una reseña sintética del padre Díez Macho, este sacerdote español, biblista muy reconocido, porque tiene una trayectoria académica muy grande. De todos modos, bueno, intentaré decir lo más importante de su vida, un poco para calibrar esta personalidad, la dimensión que tiene en el ámbito académico bíblico. El padre Alejandro Díez Macho nació el 13 de mayo de 1916 en Palencia. Desde muy pequeño sintió la vocación religiosa y empezó a estudiar el bachillerato eclesiástico en Canet del Mar, en Barcelona, en la Escuela Apostólica de los Misioneros del Sagrado Corazón. Terminado el bachillerato, hizo el noviciado y profesó en dicha congregación, en los Misioneros del Sagrado Corazón, a la edad de 16 años. Estudió filosofía en el seminario de Logroño y luego fue enviado por sus superiores a estudiar teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Allí tuvo que interrumpir sus estudios, siendo subdiácono, porque tuvo que incorporarse al Ejército Nacional durante la Guerra Civil Española. Terminó luego sus estudios de teología, alternando con el servicio militar, y al final de la guerra sirvió como alférez capellán en el Hospital de Infecciosos. En 1939 fue trasladado a Barcelona, en cuya universidad cursó Filosofía y Letras, especializándose en filosofía semítica, graduándose como licenciado en 1943 con premio extraordinario. Presentó 2 años después en Madrid su tesis doctoral acerca de la poética hebraica de Moshe Ibn Ezra. Incorporado ya desde el curso de 1944, o sea, el año siguiente, a las tareas docentes de la Universidad de Barcelona, en la sección de Filología Semítica. Y allí continuó como profesor, ganando en el año 49 la segunda cátedra de Lengua Hebrea y Lengua y Literatura Rabínica. En ese año 49 firmó con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con la editorial BAC el contrato de colaborador del proyecto de edición de la Biblia Políglota Española. Desde 1944 fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Arias Montano y en el Seminario Filológico Jiménez de Cisneros, dedicado de manera plena a la investigación científica en el campo semítico. En el verano del 49 fue pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para recoger en bibliotecas extranjeras material manuscrito aramaico. Trabajó entonces en las bibliotecas Vaticana, Casametense y Angélica de Roma y Palatina de Parma, en la Biblioteca Nacional de París, en el Museo Británico de Londres, en Oxford y en Cambridge. En 1951 fue nuevamente pensionado para estudiar manuscritos aramaicos del British Museo de Oxford y Cambridge. En esos meses hizo amistad en Oxford con el gran orientalista alemán Paul Kahl y con los mejores orientalistas ingleses, y llevó a España una colección ingente de microfilms targúmicos de bibliotecas inglesas. En el verano de 1952 se trasladó de nuevo a
la Biblioteca Vaticana, donde estudió y copió el Códice Hebreo Vaticano 448, códice importantísimo para los estudios aramaicos bíblicos, cuyo descubrimiento debió a una indicación del profesor Sperber. En esa estancia en Italia continuó sus investigaciones de los manuscritos hebraicos y aramaicos de la Casanatense y Angélica de Roma, de la Universidad de Bolonia y de la Universidad Palatina de Parma. En esta biblioteca de Parma descubrió códices muy interesantes, así como en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Después de todos estos estudios en el extranjero, la Filmoteca Targúmica, creada por el padre Diez Macho, constituía la mejor biblioteca de manuscritos targúmicos de todo el mundo, por la cantidad y sobre todo por la calidad de los manuscritos. En 1952 fue enviado por el cardenal Mercati, bibliotecario de la Santa Iglesia, y por el padre Anselmo Alvareda, prefecto de la Biblioteca Vaticana, a Nueva York para estudiar los manuscritos orientales de las bibliotecas americanas. A poco de llegar a Estados Unidos fue invitado oficialmente por el rector del Colegio Universitario Judío de Cincinnati para residir 15 días en la institución investigando sus fondos de manuscritos. Los mismos profesores judíos, de quienes fue huésped, enviaron al profesor español los periodistas para entrevistarle sobre sus estudios orientalistas, y los periódicos de Cincinnati se hicieron amplio eco de la visita del joven sabio investigador español. En Estados Unidos fue invitado a muchos congresos y universidades. En agosto de 1955, después de 2 años intensos de trabajo investigador en Estados Unidos, el cual solo era interrumpido por el Ministerio de Confesiones y Predicación en los fines de semana en la parroquia Blessed Sacrament de Nueva York, el padre Diez regresó a Europa. Fue reconocido en los medios orientalistas americanos y particularmente por los investigadores judíos americanos, que quedaron maravillados y honrados de ver ininterrumpidamente en sus bibliotecas durante 2 años un sacerdote católico español investigando y descubriendo sus mismos tesoros manuscritos. Fue tal el efecto de los científicos judíos hacia él que no dudaron en darle permiso para fotografiar sus manuscritos, permiso negado muchas veces a los mismos investigadores judíos. Con lo cual la Filmoteca Hebraico-Aramaica del padre Diez se fue enriqueciendo con materiales de alta calidad traídos de América. La repercusión de los descubrimientos del padre Diez tuvieron eco no solo en América, sino en los medios científicos europeos. El profesor Paul Kahl de Oxford rogó al investigador español que antes de volver a España fuese huésped suyo en Oxford para discutir la publicación de los manuscritos descubiertos. El padre Diez, en consecuencia, después de visitar Toronto, Montreal, Quebec, se detuvo en el mes de septiembre de 1955 en Inglaterra, continuando sus búsquedas en Liverpool, en la renombrada biblioteca John Ryland de Manchester, donde descubrió nuevos manuscritos muy importantes, por ejemplo, un fragmento palestinense, que parece ser el manuscrito bíblico hebraico puntuado más antiguo. También en Oxford y en Cambridge descubrió nuevos manuscritos. Antes de reintegrarse a la cátedra barcelonesa, el profesor Diez tuvo una conferencia como invitado especial en el primer Congreso Internacional de Especialistas del Antiguo Testamento en Estrasburgo, en septiembre de 1956. Aparte de estas actividades docentes y de investigación, el padre Diez fue el fundador y director en Barcelona de la Congregación Mariana de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Fue el fundador y director de los llamados catecismos de calle, consistentes en enseñar, acompañado de jóvenes universitarios, el catecismo en las barracas de Barcelona. Durante el curso 1951-52 fundó y dirigió en Barcelona las Conversaciones Católicas de Intelectuales, en las que se reunieron representantes conspicuos de la intelectualidad de la universidad y de fuera de ella para discutir los temas culturales con tangencia religiosa. Junto con Millás Balicrosa, que era otro catedrático como él de lengua hebrea y literatura rabínica, ambos consejeros de Educación Nacional de la Universidad de Barcelona, consiguieron obtener la incorporación de la Facultad de Teología en la Universidad de Barcelona. Esto es un poco entonces una síntesis, y vieron que son pocos años, ¿no? Poco más de 15 años, en los cuales
el padre Díez Macho realiza una ingente actividad académica en la investigación bíblica y se transforma muy joven en un investigador renombrado y de muchísimo prestigio, no solo en el ámbito católico, sino también, como vieron, en el ámbito judío. Dos palabras del libro que nos convoca. Este feliz descubrimiento de este manuscrito del Targum Neofiti I en la Biblioteca Vaticana tuvo lugar en el año 1956, cuando identificó el manuscrito como la versión completa del Targum palestinense. Su trabajo culminó con la publicación de la edición crítica del Targum Neofiti en la década de 1960. Publicó el primer tomo, el libro de Génesis, en 1968, el Éxodo en 1970, el Levítico en 1971, Números en 1974 y Deuteronomio en 1978. Lo tradujo al español y publicó con anexas traducciones al francés y al inglés por medio de colegas targumistas. O sea que fue publicado al español, al inglés y al francés. Este descubrimiento, junto con su posterior publicación académica, obra de este sacerdote, gran hebraísta, es una fuente documental fascinante porque da acceso a tradiciones de la fe judía hoy poco conocidas, pero familiares a los judíos en la aurora del cristianismo. El padre Díez Macho murió en Barcelona en 1984. Estos son los ecos en la vida académica de los años 78-80. Los ecos, dice el padre acá, de la vida académica de él de los años 78-80, o sea, fíjese que prácticamente un libro de su actividad académica, ¿no? ¿Son cuántas páginas? Son más de 100 páginas. Sí. Sí, unas 100 páginas a 4 de obras que tratan de estos targumes, ¿no? Los ecos académicos de este hombre reconocido, que son los ecos académicos de este hombre tan reconocido como nos ha mostrado el padre. Bueno, y ahora muy brevemente le voy a hacer también una pequeña biografía del padre Horacio Bojorge que tenemos con nosotros. Aquí él no va a querer, muy pequeña, porque si no tendríamos que hacer alguna más larga incluso que la de Díez Macho. Como todos lo conocemos, es sacerdote jesuita, nació en el año 1934, o sea que puede presumir de su edad, ¿no? De sus 91 años. Licenciado en Filosofía en Argentina, en Teología en Maastricht y en Sagradas Escrituras en Roma. Docente libre emérito de Cultura y Lenguas Bíblicas en el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Emérito de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico del Uruguay, esta casa que hoy es Facultad de Teología, o sea, en sus inicios tuvo la gracia de tenerlo como docente. Emérito de la Facultad de Teología San José, de la Universidad del Salvador de Argentina. Docente, predicador, conferencista y misionero en facultades, presbiterios, parroquias y principalmente en Argentina. Actuó también en Brasil, Colombia, Ecuador y Puerto Rico. Autor de una treintena de libros y numerosos artículos de revistas y prensa. Creador del método inductivo activo de enseñanza del hebreo bíblico. Miembro honorario del Instituto de Filosofía Práctica de Argentina. Mantiene actualmente mucha actividad, tiene un sitio web, un blog y consultorio virtual, además de todas estas obras que nos regala. Bueno, ahora le paso la palabra entonces al padre Daniel Kerber, que nos va a hablar precisamente de la obra. En primer lugar, quiero agradecerle al padre Bojorge por la oportunidad que nos da y a la Facultad de Teología que nos da esta oportunidad para presentar este libro del estado premasorético del Pentateuco según el Targum Neofiti. Hago algunas claves introductorias que el mismo padre Bojorge las hace. ¿Qué es un Targum? En el tiempo cristiano, el hebreo ya se había perdido en el lenguaje cotidiano, y desde la vuelta del exilio se habían mezclado las lenguas y en Palestina se hablaba el arameo.
Claro. Entonces, cuando en las sinagogas se leía el texto hebreo, porque se seguía leyendo el texto hebreo, había que hacer la traducción. Y la traducción no siempre era una traducción literal, sino que muchas veces era una traducción perifrástica, es decir, explicaban parte del texto. La escritura de estas traducciones es lo que conforma el Talmud. Entonces, el Talmud es una traducción no siempre fiel, es decir, perdón, no siempre literal, sino una traducción muchas veces perifrástica del hebreo al arameo. Originalmente eran traducciones orales, después, posteriormente, se fueron haciendo escritas estas traducciones. Ya en el libro de Nehemías tenemos la primera referencia de esto cuando Esdras, es decir, cuando vuelven del exilio, 538, empiezan a reconstruir el templo, y el libro de Nehemías dice: Esdras, sacerdote y escriba, leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido de modo que se comprendiera la escritura. Este es el primer milagro de que los sacerdotes explican la escritura y la gente los entiende. Ese es el primer milagro que se constata en la Biblia, de que los sacerdotes explican y la gente puede entenderlos. Así que podemos seguir confiando en los milagros. Entonces, ¿qué es el neofití? En primer lugar, llama la atención un libro en el cual se junta el hebreo con el griego, Targum en hebreo, Neofiti en griego. Vamos a ilustrarnos un poco. A ver si puedo con esto. Bueno, acá tenemos la portada y la primera hoja de la edición del 1968 de Diez Macho. Este fue el texto base que el padre Bojorge comentó y que comenta acá. Y acá tenemos, gracias a la Biblioteca Virtual Vaticana, podemos acceder, bueno, todos ustedes pueden acceder naturalmente directamente al texto del Neofiti. Targum, a ver si, bueno, Targum Humash Yerushalmi, el Targum del Pentateuco de Jerusalén. Entonces, y acá si ustedes se fijan, Collegi Neofitorum Roma, y allá está el sello Collegi Neofitorum Roma, porque ya en tiempo de San Ignacio había querido formar en Roma una casa para acoger a los judíos y a los musulmanes conversos, que finalmente Gregorio XIII, en la bula Vicei Eius, en el 1577, instituye esta casa que llama Pia Domus Neofitorum. Acuérdense, los neófitos eran los nuevos bautizados. Entonces, en esta casa se encuentra una biblioteca muy importante de manuscritos judíos, entre los cuales va a estar este Neofiti, este Targum Neofiti. Esta casa se cierra en 1881 y se trasladan todos los libros a la Biblioteca Vaticana, pero se traslada con un nombre que el que lo había catalogado se equivocó y pensó que era un texto hebreo. Por eso fue Diez Macho que descubre este texto. No era que no fuera descubierto, no sabían qué tenía dentro. Este Diez Macho fue el que descubrió la belleza de lo que significaba este Targum, que es el único Targum palestinense completo, porque había fragmentos, pero no se había encontrado un Targum completo. Ella ya mencionaba a Paul Kahle. Paul Kahle era un hebraísta alemán que fue el que publicó la Biblia hebraica, que después va a ser la Biblia hebraica Stuttgartensia. Y cuando Diez Macho le comunica, dice: mis más gratas felicitaciones, este descubrimiento es de gran importancia, es realmente un acontecimiento. Estoy muy interesado en estas novedades y espero con ansia ulteriores noticias suyas. Entonces, cuando yo empecé a leer la introducción que hacía el padre Bojorge y el texto, me asombré porque no lo sabía, me ilusioné y también tuve un poco de temor.
porque presentar algo con el padre Jorge me genera un poco de temor por la distancia, sobre todo la distancia de la sabiduría, y me acordaba del intercambio salvando las distancias, del intercambio de cartas que tenían San Agustín con San Jerónimo. Cuando está la polémica de Gálatas 2, que Pablo reprende a Pedro, Agustín le pregunta a Jerónimo, y hay una disputa bastante fiera en que Jerónimo termina diciéndole: ten cuidado que este viejo camello no levante una pata y te aplaste. Entonces, yo espero que salgamos amigos de acá. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental de este texto? Este texto nos hace ir a nosotros muchos siglos antes del texto actual que nosotros tenemos del hebreo. Naturalmente, esto no es un texto hebreo, es un texto arameo, pero es un texto arameo que recoge la tradición, y vamos a ver algunos de los argumentos por qué podemos datar tan tempranamente este Targum. Entonces, nos remontamos a un texto anterior a lo que nosotros llamamos el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? Yo, naturalmente, hablo de todas cosas que ustedes ya saben y manejan totalmente naturalmente. Simplemente estoy diciendo para recordarles a ustedes todo lo que ustedes ya saben. Y para que digan, mirad todo lo que sabemos. El texto, acuérdense, originalmente el hebreo era solamente consonántico. Se escribían solamente las consonantes como aparecen acá. Como aparecen acá. Cuando se empieza a perder la práctica de la lectura, los masoretas empiezan a hacer notas y se empieza a hacer la vocalización del texto. Es decir, se empiezan a poner los puntitos que indicaban cómo se leía. Y la masora va más o menos del siglo VI hasta el siglo X. Es decir, los textos que se van escribiendo van del siglo VI al siglo X. El texto que nosotros usamos académicamente para el texto hebreo, la Biblia hebraica Stuttgartensia, recoge un texto del Codex Leningradense, el Códice de Leningrado, porque se encontraba en la biblioteca de San Petersburgo, que después fue renombrada como Leningrado, y que es del siglo X, es decir, del año 1008. Entonces, acá nos vamos muchísimo más atrás en esto. Después, la Biblia hebraica Stuttgartensia, en el 2004 se empieza a hacer la Editio Quinta, que todavía no está editada totalmente como Biblia, que se va editando por fascículos y que va tomando como base el texto del Codex Leningradensis, pero está tomando también una cantidad de textos, sobre todo de Qumran. Es decir, los textos de Qumran también ayudaron muchísimo a aclarar textos previos al texto masorético. ¿Cuál es el punto? El punto es que el texto hebreo premasorético, y vamos a ver un poco por dónde lo data Diez Macho, Targum, lo data en la época cristiana, y naturalmente nosotros tenemos una visión de los judíos, que los judíos, hijos de Abraham, surgen con Abraham, pongámosle 1800 años antes. Sin embargo, la configuración actual de los judíos es muy contemporánea al tiempo cristiano. Y la polémica que se arma entre los judíos y los cristianos va generando una progresiva separación y polarización, y en esa polarización los textos van cambiando de acuerdo con lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba la 70 era, acuérdense que los judíos tenían una diáspora muy grande por el imperio, la lengua franca del imperio era el griego. Entonces, particularmente en Alejandría, una sede muy importante de la cultura mediterránea, la tradición hace que 70 sabios hicieran la traducción, de ahí se llamó de la 70. Y claro, la 70 era la Biblia que utilizaban los cristianos, sobre todo cuando salen de Palestina, porque era la Biblia griega.
Entonces, el hecho de que los cristianos de alguna manera se apropiaran de las 70 hizo que los judíos empezaran a rechazar las 70 y ahí mandan a hacer las otras 3 traducciones, Símaco, Áquila y Teodosión, que uno va viendo cómo van corrigiendo esas traducciones porque las 70 podía dar interpretación a claves cristianas. En este Targum se va a mostrar una cantidad de elementos que uno entiende por qué tantos judíos comprendieron a Jesús como el Mesías. Naturalmente, fueron pocos, pero también fue posible hacerlo eso. Entonces, ¿cuándo se fecha el Targum? Ahí es importante volcarle a otra cosa más que me interesó cuando leía, lo había leído la biografía de Diez Machos, pero ahora cuando lo decía Gabriel me acordaba, la sintonía que sentía que cuando estuvo en Nueva York se alojó en la parroquia de Blessed Sacrament, y hace 6 años cuando me invitaron a dar una conferencia en Nueva York, también me alojé en la parroquia de Blessed Sacrament, ahí a 4 cuadras del Central Park. Ahí se ve que había algún nexo ahí con Diez Machos también ahí, entonces me gustó también eso. Entonces, en primer lugar, tenemos que distinguir la fecha de la copia, cuando se hace la copia, de cuál es el trasfondo original del texto. La copia es largo el procedimiento que hace Diez Machos para identificar la fecha de la copia del Neófiti. Se utilizaba, todos ustedes saben lo que es la gematría, me imagino que lo manejarán así. Es decir, la gematría es la interpretación que hacen los judíos del valor numérico de las letras. Acuérdense, los judíos originalmente no tenían cifras numéricas, que son arábigas, sino que le daban valor numérico a las letras. Entonces, Diez Machos, en el colofón de el Neófiti, descubre una palabra que, sumando el valor de las letras, da la fecha de la copia, que sería de 1504. Esa es la fecha de la copia. Después tenemos elementos combinados para tratar de dilucidar cuál es la fecha o el origen de los textos que se están traduciendo. Y ahí tenemos varios elementos que voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. En primer lugar, el argumento de la Halaká. Abraham Geiger es el padre del judaísmo reformado, que decía: lo que es contrario a la Mishnah es anterior a la Mishnah. La Mishnah se recoge toda la tradición oral, se escribe la tradición oral, que es del siglo III. Entonces, lo que es contrario a la Mishnah es anterior a la Mishnah. Y acá tenemos muchos elementos en el texto del Targum que son contrarios a la Mishnah. Entonces tenemos como punto culminante último en el cual podría datarse este Targum siglo III. Y después tenemos las tradiciones de la tenemos en los comentarios judíos tenemos la Halaká, que es los comentarios de las normas, y la Haggadah, que son parábolas, narraciones, cuentos. Y dice: el Targum contiene tradiciones que se reflejan en fuentes antiguas y así se refuerza su datación antigua. Y voy a hacer simplemente 2 textos que se vea por dónde puede ir esta clave de la datación. Tenemos Romanos 1:6-8, que estaría citando a Deuteronomio 30, 12 al 14. La cosita que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Deuteronomio sigue: no está en el cielo para que haya de decir quién subirá a nosotros al cielo para buscar, para que lo oigamos, etc. Ni allende del mar para que decir quién irá por nosotros allende de los mares a buscarla. Si ustedes se fijan, el Neófiti incluye acá a Moisés y a Jonás, que son figuras que están muy frecuentemente relacionadas con Jesús en el Nuevo Testamento. Aquí hay alguien que es más que Jonás, va a decir Jesús, Mateo 11. Y después todo el discurso de la montaña, en el cual han oído que se dijo, pero yo les digo. Es decir,
han oído que se dijo es Moisés, y Jesús corrige a Moisés. Entonces el neófiti, donde la carta de los romanos pone a Cristo, pone en paralelo de alguna manera a Moisés y a Jonás como signo de que era posible interpretar en ese tiempo a Jesús con el paralelo de Moisés y con el paralelo de Jonás. Claro. Después, Efesios 4:8, por eso dice, subió a la altura llevando cautivos y repartió dones a los hombres. Está citando el Salmo 68. Has subido a la cumbre, has cautivado cautivos y has recibido dones para los hombres. Y fíjense, el neófiti, cuando traduce acá, otra vez vuelve repartido o distribuido. Entonces, sería bastante más larga la lista de los textos del neófiti a partir de los cuales se puede ver la influencia que puede haber tenido no el neófiti, sino los textos hebreos en los cuales el neófiti se basaba para comprender el contexto del Nuevo Testamento y la predicación de Jesús en el Nuevo Testamento. El Gabriel me dijo que podía seguir hasta que 4 se durmieran. El quinto levanta la mano y me dice que... Entonces, estos elementos tomados en su conjunto nos ayudan a una datación muy antigua del neófiti, es decir, que Diez Macho la pone en la época cristiana. Es decir, este texto habría traducido textos hebreos que eran como se manejaban en el tiempo cristiano, es decir, como se leía en la sinagoga de Cafarnaún cuando Jesús fue a Cafarnaún y como se leía en la sinagoga de Nazaret cuando la Sagrada Familia estaba en Nazaret. Entonces esto nos ayuda a comprender, bueno, cuál sería el oído de aquellos hombres y mujeres del primer siglo que estarían escuchando estas escrituras. Es cierto que estas dataciones no son aceptadas universalmente. En el Congreso Internacional de Estudios Talmúdicos en Dublín, 1992, un ya muerto Diez Macho, claro, no se podía defender, como estaba muerto no podía decir tan equivocado, porque si te equivocabas, está muy detallado en todas las introducciones que hace, muy detallado por qué se equivocó tal y cuáles son las claves con las cuales se equivocó. Y acá Stephen Kaufman data el neófiti en torno al siglo III y Gabriele Boccaccini también en torno al siglo II, anterior, como decía, anterior a la Mishnah. Y acá una de las claves que me parece súper relevantes es cómo trata el neófiti el tema de Memra. Todos ustedes sabrán Memra, la palabra. Y acá hace un trato de la palabra totalmente distinto de los textos que nosotros conocemos en el hebreo que leemos actualmente en la Biblia hebraica. La palabra tiene una connotación personal. No dice, y Dios dijo, sino que, y la palabra hizo tal cosa. Y la memra de Dios tiene una dimensión personificada, lo cual naturalmente, bueno, yo doy el texto de San Juan y cuando leía esto dije, bueno, el prólogo de San Juan debe tener mucho que ver con toda esta dimensión. Entonces, vamos a leer acá. Memra, el verbo, Diez Macho dice que va a traducir memra por verbo y dice también se podría traducir por palabra, verbo por el verbum latino. Yo creo que da connotación rara porque quien no tiene una connotación bíblica, el verbo va a ser un verbo en el sentido gramatical de la palabra, pero acá utiliza verbo en el sentido de palabra. La memra, este es el rasgo más distintivo y de mayor relevancia arqueológica. El neófiti usa el término verbo de Yahvé, memra en arameo, 191 veces solamente en el Génesis y con similar abundancia en el resto del Pentateuco. La función de mediación. El verbo es una entidad teológica que actúa como mediador entre Dios y la creación. Sustituye las acciones que en el texto hebreo se atribuyen directamente a Dios. El texto hebreo dice, y Dios dijo,
Y el arameo dice, el verbo de Dios dijo. Entonces, cuando dice Memra Adonai, es casi una persona, lo cual se asocia con toda esa dimensión del Nuevo Testamento, particularmente en el prólogo de Juan. Preservando así la trascendencia divina. El puente del cristianismo, esta concepción preexistente del verbo de Dios, fue el cimiento teológico que permitió a los primeros conversos judíos comprender y aceptar la divinidad de Jesucristo como el mismo verbo encarnado. El prólogo del Evangelio de Juan, en el principio existía el verbo, bebe directamente de este concepto de la Memra ya desarrollado en la sinagoga. Entonces, algunas diapositivas más. Este es el primer versículo del Génesis, como todos ustedes podrán percibir. Bereshit milkadim bechokma bara Adonai shiklil. Y lo traduce acá Diez Macho y lo reproduce el padre Jorge. Desde el principio, el Hijo de Yahvé con sabiduría le dio fin a los cielos y a la tierra. Y acá tenemos varias cuestiones para aclarar. Esta es la nota que pone, esta es una foto de la nota que pone Diez Macho en el texto, ¿no? Probablemente falta en el texto la voz Memra, que está. Probablemente falta en el texto la voz Memra, que lo traducimos siempre por verbo y que puede traducirse igualmente por palabra, pues alguien ha raspado delante del Bab. Si se fijan acá, ¿ven que está raspado? Sí. Él dice que acá podría estar Memra, el verbo. Raspado el Bab delante del Saklel. Por tanto, habría que traducir desde el principio el verbo de la palabra de Yahvé, con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra. Nótese a este propósito que en la teología judeo-cristiana era frecuente traducir Bereshit por en el Hijo. Así, Diez Macho en Mélange Tisserand. Yo busqué este texto de Diez Macho en Mélange de Tisserand, no encontré esta afirmación. Es decir, no encontré el motivo por el cual Bereshit era traducido por el Hijo. Pero sí tenemos el Bará, que en hebreo es crear, pero que en arameo bar es hijo. Y en arameo el artículo se pone al final y el alef final es el hijo. Entonces podríamos traducir desde el principio: el Hijo de Dios creó, bechokma, con sabiduría dio fin al cielo y a la tierra. Entonces este Hijo va a aparecer una cantidad de veces actuando. Esta palabra que se identifica con el Hijo va a aparecer una cantidad de veces actuando. El versículo 3. Pero un espíritu, ruach, de misericordia, de amor, de delante de Dios, soplaba sobre el rostro de las aguas. Otra vez más, un espíritu que tiene una dimensión de personalidad, porque está delante de Dios. Claro. Min kadam Adonai. Y lo último, como dicen los ingleses, last but not least, la tradición del triple yod. Una de las dimensiones características de los textos manuscritos es la nómina sacra, las abreviaturas de la nómina sacra. Cuando se nombra a Dios, muchas veces se lo nombra con una abreviatura, ya sea en los textos griegos como en los textos hebreos. Y aquí tiene la particularidad de que cuando nombra a Dios, lo nombra con 3 o con 4 yod, que en el texto masorético va a aparecer con 2 yod. Y acá tenemos las 3 o las 4 yod. Este es el primer capítulo del Génesis. Fíjense la cantidad de veces que aparece. Y acá lo quise agrandar. Y si ustedes se fijan con detalle, se podría distinguir acá probablemente 2 manos distintas
hay las tres yod de arriba tienen una grafía distinta de la yod de abajo, lo mismo que acá. En todos los casos aparece lo mismo. Esto indica que la última yod de abajo es otro escriba que la puso, es decir, es probable, ¿no? Esta triple repetición del yod naturalmente a los cristianos les podría hacer referencia a qué cosa. Trinidad. Ven qué inteligentes que son todos ustedes y la capacidad de captación que tienen y algunos dicen que es posible que la cuarta yod también en forma de cruz, porque cuando Díez Macho publica, claro, las posibilidades de publicación del tiempo del 68 tienen las tres yod en línea. Si ustedes se fijan acá, siempre están las tres yod en línea, pero el manuscrito permite otra libertad y pone estas tres yod en triángulo, y la cuarta yod, que siempre es distinta, la grafía, formando también una clave de cruz. El que tenga oídos para oír, que oiga y Claro. que entienda. ¿Está? Y finalmente, entonces, en toda la traducción del hebreo al arameo, esta concepción tripersonal de Dios, es decir, Dios, Yahweh, Memra y Ruach. Memra, la palabra, Ruach, el espíritu, se representa en el Neófiti con una triple yod. En el texto masorético se reduce a 2 yod, posiblemente para evitar la vocación trinitaria que en los comienzos de la iglesia pudo ser convincente para los judíos conversos. Y finalmente, el Targum Neófiti se presenta como una fuente esencial e ineludible para cualquier estudio serio de la crítica textual y la exégesis y la historia de las religiones judía y cristiana. Su recuperación y traducción permiten acceder a una tradición fundacional que forjó tanto la teología rabínica como la apostólica. Entonces, hasta acá la presentación que hacía, hasta acá las intuiciones, es decir, son más intuiciones que otra cosa, y la posibilidad de, bueno, acá, de meternos y de descubrir la belleza y lo que nos podemos haber privado de eso por la evolución que tuvo el texto, particularmente el texto masorético, que naturalmente uno que escribe un texto lo va a escribir para su grupo. Y bueno, el texto masorético se escribió para los judíos que progresivamente se fueron separando de los cristianos y ya no querían reflejar todo lo que estos textos más primitivos reflejaban. Muchas gracias. Muy bien. No sé si el padre quiere decir algo. ¿Quiere decir alguna palabra? Sí, a mí me agradeció que cuando el padre acudió al facsímil del Vaticano, aparecieron esas. ¿Puedes poner de nuevo la imagen? Ahí está. Ahí aparecieron, ¿verdad? Como que este es un texto que primitivamente era masorético, porque pone a Yahvé, se lee cuando están las dos yod, se lee Yahvé. Y los cristianos, cuando se encuentran dos y quieren poner la tercera, se encuentran, no pueden poner la tercera entre las dos. Y entonces ponen una arriba y otra abajo. Y eso es el verbo, que es Dios y hombre verdadero. Por lo menos así lo interpreto yo. Y que además resulta una cruz. Es maravilloso. Yo quedé fascinado cuando tú lo mostraste, ¿no? Fascinado. Y fue como la guinda en el helado. Mírese, con el 91 una guinda puede ser. Sí, como la guinda en el helado en esta investigación. Buenísimo. Demos gracias al Señor. Gracias, un gusto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, estamos abiertos. ¿Comentario? Yo que estudié filosofía, generalmente el logos griego es lo traducimos como palabra concepto, o sea, pensamiento y habla. Sabemos que Dios, antes de crear, meditó
y después formó. El mismo Génesis hay un momento que nos dice el Bará, que creó, pero en realidad asociado a esta meditación, algunos judíos dicen que el Bereshit quiere decir meditar, y después formó. Entonces, en esta primera etapa, el Logos sería las meditaciones de Dios. Y a partir de Génesis, donde se dice que formó, sería la verdadera construcción del mundo. Inclusive Adán, sabemos que, según lo explica muy bien Filón de Alejandría, nos dice, pasamos de los arquetipos, de las imágenes meditadas, a la formación de Adán, ¿no? O sea, lo formó con tierra y luego sopló otro demás. Pero el primero es un arquetipo, por eso forma parte de las meditaciones. Entonces Logos habría que interpretarlo como meditó, palabra meditada. No sé qué te parece al profesor. Padre Jorge. La reflexión es una reflexión, es una pregunta. Perdón que me lo Es una reflexión que es una pregunta. No acabo de entender bien lo que usted dijo, en parte porque soy un poco sordo. Pero voy a decir lo que yo veo ahí. Y es que Yahvé es el Padre, el verbo del Padre, el Hijo, el verbo de Dios, dice la Escritura cristiana. Pero el verbo de Dios es la causa eficiente, porque hace todo lo que el Yahvé o Dios le manda hacer. Pero la causa eficiente no puede actuar sin una causa final. Y la causa final es el amor de un fin. Es ese espíritu de amor de la presencia de Yahvé. Está en la presencia, por lo tanto, hay una relación de dos personas. Está en la presencia. El espíritu de amor está en la presencia. Y todo el texto del Génesis del primer capítulo es precisamente mostrar el amor que mueve al verbo a hacer las cosas día por día. Y al final del día, el amor aprueba, que es conforme a la finalidad que se puso. Entonces, sin una finalidad no hay ser humano, porque todo lo que dice el primer capítulo del Génesis es una acción de la causa final de acuerdo a una finalidad. ¿Que cuál es? Es el sexto día la creación del varón y la mujer. Así que esos 7 días, como en la boda judía son 7 días, digamos, en imitación de esto, que la primera boda del primer varón con la mujer es al sexto día de los 7 días. De modo que esa es la finalidad. Y por eso se dice que le dio un fin. Hay traducciones que dicen que el verbo terminó y entonces se entiende que se acabó. Pero no, le dio una finalidad. Y eso le permitió ordenarlo todo de acuerdo a una finalidad. Porque lo que no tenía finalidad era un caos. Las aguas de arriba y las de abajo, ¿verdad? De todo ese caos, el caos que se ordena de acuerdo a qué, a lo que se va haciéndose día por día, hasta llegar a la creación del varón y la mujer, que es la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. Y lo creó al sexto día, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó a su imagen y semejanza. Es un quiasmo, como que Juan lo mató Juan. Es decir, de un énfasis de que somos imagen y semejanza de lo divino, que tenemos un sello divino.
pero somos imagen y semejanza. Yo veo una relación mayor, como decía, el verbo y la causa eficiente, y el Espíritu Santo y el amor. Pero ahí está la semejanza de las dos personas que proceden del origen, que es el Padre. Porque del Padre aparece el soplo del amor y la ordenación de todas las cosas de acuerdo a esa finalidad, que es el verbo. No sé si me estoy explicando bien. Yo mismo me enredo. Pero eso es lo que yo veo. Porque me impactó mucho ver en algunos autores que todo el Evangelio entero, los Evangelios, están expresados de acuerdo a los aspectos de la boda judía. Lo tengo por ahí de un autor protestante que no tiene idea de lo que es la iglesia, pero ve que allí en el Evangelio hay como están todos los elementos de la boda judía. Yo ahora no lo puedo recordar por orden y lo quiero saltear. Bueno, pero en este balbuceo está lo que yo pienso. Al padre Horacio, ¿qué le aportó a usted este estudio, este trabajo? Fuerte, pues no escucha, sino ¿Quién me está hablando? Sí. Ah. Sí, acercarte si querés. ¿Y por qué no vienen acá y me lo Claro. dicen? Con permiso, lo está desafiando. Bueno. ¿Qué le aportó a usted este trabajo en la interpretación, en lo que usted ha estudiado sobre... ¿Qué le aportó? ¿Qué le aportó a usted este trabajo? ¿Qué le aportó? ¿A mí? Sí. ¿Qué trabajo? Este trabajo, en definitiva. Lo que usted hizo, el libro que hizo... Y yo no lo hice para que me aportara nada. La comprensión. Es la comprensión. Que comprendés. Porque es revelación. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga los oídos con oír, no sé que lo calcule. Sí, hay que tener los ojos. No se puede, sin fe, no se puede entender nada. Sin deseo de la vida eterna, no se puede entender nada. A mí me asombró mucho en el Génesis, lo van a leer ustedes. Génesis, lean el capítulo 4, versículo 8, que en nuestras Biblias es un versículo. Y ahí son como 16 renglones. Es la discusión entre Caín y Abel. Léanlo. Y van a ver entonces cómo se recortó. Porque Caín y Abel es lo que inspira a San Agustín para las dos ciudades. Claro. La ciudad del demonio y la ciudad de los cainitas y los abelinos. Si estamos viéndolo. Que ya en el comienzo pasa eso, en la escritura está así. Y bueno, pero esas son cosas que Dios te da. Son cosas que Dios te da a conocer. Es como si un espíritu te explica, que de repente mi ángel de la guarda me ha explicado. No. Perfecto. Ahí el más quiere. Es compartir esto, ¿no? Tan profundo. Y por eso digo que este neófiti aporta tanto, que sacó al verbo, lo sacó del Pentateuco actual. Y ahora también yo intuyo
que esto en este momento, porque Díaz Nacho esto lo descubrió y se publicó en el 68 y el resto en el 70. El mundo académico sí se ocupó mucho, pero en la iglesia esto y en el magisterio, porque el magisterio estaba en otra cosa. El magisterio estaba como aturdido por todo lo que el demonio hacía entre León XIII y León XIV. Porque por algo León XIV toma el nombre de León XIII y no de los Juan Pablo y los anteriores. ¿Y qué es lo que caracteriza a León XIII? Es la visión que tiene al 6º año de su papado, en el 84, 1884, la visión de Satanás que se revela contra Cristo y dice que va a destruir la iglesia, que en 100 años la destruye. Y resulta, yo percibo que cuando llega la elección de León XIV, han pasado un poco más de 100 años, quizás porque el demonio pidió una larga, porque no podía destruir la iglesia. Pero si ustedes, si vemos un poco, tenemos que hacer eso, alguien tiene que hacer. ¿Cómo procedían los procedimientos del demonio para destruir la iglesia? Cuando muere León XIII muere sin saber que su su secretario era masón. Mira. Al conclave que se reúne para nombrar al sucesor, es el emperador de Austria que le manda a decir que no lo pueden elegir porque es masón. Después le matan los masones, le matan al hijo o al sobrino, la venganza porque lo descubrió. Y entonces viene el Pío X que se encuentra la iglesia apolillada por el modernismo. Y viene su primera encíclica. ¿Y qué tiene que ver enseguida casi la guerra del 14? Y la revolución soviética del 17. Y la Virgen María, que precisamente se va apareciendo todo en octubre hasta el 17 de octubre. El que tiene ojos para ver que vea. Pero Dios nos hace ver las cosas y nos muestra. Las guerras, las ideologías. La violencia contra los cristianos. Empieza la persecución en Rusia, después viene, y así. Y al fin llega, digamos, en 1899, León XIII le escribe al cardenal James Gibbons de Estados Unidos, una carta muy amorosa, en benevolencia, un testimonio de mi benevolencia contigo. Y lo pone en guardia contra la herejía americanista, que su sustancia es una especie de falsa compasión. Para que se salven todos, hay que reducir la revelación cristiana a lo que todos aceptan. Y esa herejía que le señaló León, el Papa León XIII a James Gibbons, en esos años, yo eso no lo he podido investigar todavía, hubo en Estados Unidos una feria de las religiones. Y no sé, a ver si lo averiguan ustedes, porque yo todavía no pude. Si ahí estuvo James Gibbons en la feria, o por lo menos los sacerdotes. Con un carrito. En el stand, ¿no? Sí, porque
el Papa muy amorosamente le nombra los errores de Hecker, que era un sacerdote alemán que entró en una orden alemana y después fue expulsado por estas teorías, pero estaba en el clero y era muy bien recibido. Bueno, pero yo digo, les dejo a ustedes que apliquen, que lean esa, ¿no? Yo tengo un librito sobre eso, de la falsa compasión, que está aquí en la biblioteca, ¿verdad, padre? Claro. Las 2 ediciones. Después les pasamos el horario de la biblioteca. Por correo electrónico se lo puedo mandar. Y es eso, que el americanismo sigue apoyando a la doctrina en la iglesia, al menosprecio de la doctrina. Pero si no se le predica, ¿cómo se salva? Victoria quería hacer una... Yo quería consultar el texto masorético nuestro, nuestra Biblia, pero es más para Daniel la pregunta, que el texto, la Biblia nuestra, ¿de qué ¿Por qué no te época? acercas un poquito? Porque es para Daniel. Le está padre. preguntando al padre. ¿Es el padre? Sí. Ah, perdón, viste. ¿De qué fecha es nuestra Biblia, el texto masorético nuestro? Aclaremos un poquito. Sí. Es decir, nuestra Biblia es una traducción Sí. del Nuevo Testamento de los textos griegos que se remontan prácticamente al siglo II. Sí. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene la parte hebrea y la parte griega con las partes en arameo. Es decir, normalmente se usa para la traducción del Antiguo Testamento el texto masorético, que sabemos que es la Biblia hebrea, Biblia hebraica Stuttgartensia. Actualmente las Biblias más modernas están usando la Biblia hebraica quinta, Sí. que todavía no se publicó toda en hebreo, que tiene el texto masorético, es decir, que tiene el texto del Códex de Leningrado con el aparato crítico. El aparato crítico aparece un texto y abajo aparece distintos manuscritos, cuáles son las diferencias que tienen esos manuscritos. Es todo una técnica, la crítica textual, para tratar de comprender eso. Pero las Biblias nuestras lo que tienen es la traducción de la Biblia hebrea, la Biblia hebrea. ¿Y esa Stuttgartense y la quinta de qué siglo son? No, por eso, es decir, la Stuttgartensia recoge el texto masorético, que la copia del texto masorético es del 1008. 1008, pero naturalmente, es decir, son textos que se remontan a la época del Antiguo Testamento. Es decir, la quinta recoge el texto, el Códex Leningradensis, pero en el aparato crítico aparece sobre todo los textos del Qumran. Los textos del Qumran retroceden casi 1000 años, porque el texto del Qumran son del siglo I y del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Entonces hay muchos textos, particularmente de los profetas y también de la Torá, que están reproducidos en Qumran. Ahí sí vamos casi 1000 años antes del texto masorético. O sea, siglo X y después para atrás. Sí, exacto. Hasta el primer siglo. Muy bien. Y el padre Gabriel, una pregunta aquí capaz. A mí Si se habló, no, sí. Piro. Digo yo así. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué se piensa hacer o qué se puede hacer ahora con esto? No sé si sabe. Con que Para que lo sepa, no sé, la iglesia, que si ya está aislado, porque si nos quitaron el verbo y nos quitaron el amor en el Pentateuco. el padre ya se encargó ya de divulgarlo mundialmente, ¿no? Ya ha estado en el programa. En la introducción que hace 10 mayo, en la página 30 a la 34, aparecen todos los artículos que se publicaron desde que se descubrió hasta el 67. Son como 6 páginas, son más de 100 artículos que se publican. Es decir, no es una cosa que se desconozca a nivel académico. Es decir, muchas veces la dimensión académica no se traslada a otros ámbitos, ¿no? A lo pastoral, la pregunta tuya es eso. ¿Cómo El pasar esto? el sumo pontífice se va a enterar de esto. Padre, yo pienso que
cuando se dice que la Masorra viene del siglo VI al X, creo que empieza un poquito antes. Usted sabe. Porque me parece... ¿Usted estaba ahí? ¿Usted estaba ahí? Porque, por ejemplo, cuando San Jerónimo escribe la Vulgata, él lo aprende de un hebreo. Sí, claro. Y ese hebreo tiene ya posiblemente, y es el siglo V, posiblemente ya tiene algunos elementos. Un texto hebreo purificado. Sí. Y por eso la Vulgata no tiene estas cosas. Y que también cuando se invoca los 70 tradujeron un texto hebreo, que después, en la evolución del otro texto hebreo aparte, se creó una diferencia entre el anterior. Sí, Dice que había una inercia en el texto de la Vulgata, era como una inercia de un texto que no se modificaba, mientras el otro, en los dos siglos que van entre Malaquías y el Bautista, hay un florecimiento de la literatura hebrea. Y hay también, respecto a estas cosas, una lucha entre lo legal, la halakha, y lo... tengo que buscar la palabra, me preguntan, me esperan un momentito. Y el último libro de la Biblia, como dice. Apocalíptico. Y hay ahí, ¿qué es lo que estaban leyendo hoy en el libro, en el segundo tomo? Que le pido el primero a ver si lo ve. Entonces, hay eso, ¿no? Hay por un lado una especie de remozancia del verbo, porque lo que muestra este Targum es el estado del texto hebreo que se leía en las sinagogas en Palestina de los tiempos de Jesús. Y ahí ese posiblemente era el fruto de variantes respecto de las 70, y que no están en las 70 por eso. Porque las 70 expresaba un texto congelado, o sea, expresaba el texto hebreo antiguo que después iba cambiando, porque era una cosa vital del pueblo y creacional de los rabinos y de los maestros de judaísmo, de Nehemías y Esdras. Estaba en gestación ese texto. Y por eso el verbo se hace carne, y cuando se hace carne el verbo y quiere cambiar lo que hicieron, porque los sacerdotes del templo, de los profetas, no querían saber nada, era nada más que la Torá, era esto, lo que estamos manejando nosotros ahora. Y que el verbo fue exiliado, y ahora resulta que el verbo vuelve. Y yo digo, y eso no significa una sugerencia de que el verbo está por venir, porque lo hemos desterrado. Yo le hice una pregunta que les hago a ustedes. Eso para la próxima conferencia. El regreso del verbo era algo que me había sugerido el padre, sí, para poner como hay que tener los signos. A mí me suena a eso. Que en esto hay como una especie de avisito, un corto de lo que viene, de la película principal. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Daniel por la presentación, por supuesto el padre Jorge que nos regaló esta obra que nosotros con muchísimo gusto editamos acá en la facultad. Agradezcale a Díaz Mayo. Y a Díaz Mayo también. Usted eso lo escucha, ¿ve? Eso lo escucha. Le poner a usted como autor y eso me lo escucha. Eso yo clarito. Me dice autor, compilador.
eso está bien, pero bueno, pero a través de usted nos llegó eso. Exacto. Así que bueno, en nombre de la facultad, que tenemos a nuestro rector, una gran alegría poder haber participado en esta edición. Así que le agradecemos y a todos ustedes por la presencia.